Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo estamos? ¿Me va a dar tiempo para resolver dudas, va, Inge, y para estudiar? No. ¿Por qué? Porque ahorita vamos avanzando. Pero para el segundo parcial todavía falta, Inge. Pero hay que avanzar. Al menos que tengan así dudas claras. Inge, consulta, usted va a poner las matrices en el examen o algo por el estilo. Correcto. Y la descripción de cada clase. No, eso no, hombre, eso ya lo tienen que saber. Entonces, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar. Bueno, previo a avanzar, no sé si tienen ustedes algunas preguntas, así como estaba haciendo Oliva. ¿Tienen alguna otra pregunta específica? Si no, vamos a avanzar con el tema del día de hoy y luego pues nos quedamos resolviendo dudas, ¿sí? También teníamos una duda, digamos, ¿cuándo van a empezar las presentaciones? Las presentaciones están ahí en la plataforma Teams desde hace ratos. No, las presentaciones, digamos, de los temas que digamos, en grupos tenemos que presentar a la clase, pues. Eso más o menos estaríamos por iniciar tal vez la semana vas a ver, a partir del 15 deberían estar preparados los primeros grupos. Aunque no se tiene certeza, dependiendo de cómo avancemos, podría ser el 15, podría ser el 17, pero hay que estar ahí preparados. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Solo refrescándoles ahí con el tema esa de las exposiciones o de las presentaciones. Recuérdense que ahí fueron subidas en función a las secciones como estaban divididos anteriormente. Pero, por ejemplo, a los que les toca surcos al contorno, se deben de unir los de la sección A, los de la sección B y los de la sección C, y van a hacer una misma presentación, un mismo resumen, para que no exista dualidad en las presentaciones. Bueno, entonces la semana pasada definimos qué es erosión. Ya pasamos también en la práctica todos los grupos. Entonces ya tenemos claro que la erosión pues es la pérdida de la capa fértil ocasionada pues por agentes
Entonces ahí también ya hablamos de los agentes, ya hablamos de los factores, de los tipos y formas de erosión. El día de hoy pues vamos a hablar de cómo nosotros podemos evaluar la pérdida de suelo. Entonces, como pues nos hemos dado cuenta, pues no siempre es fácil cuantificar la pérdida. Y nosotros tenemos métodos directos y tenemos métodos indirectos para cuantificar esa pérdida. Entonces, de manera general, los métodos directos, que ya los mencionamos, la parcela de escorrentía, los clavos o tapas también, que es otro método parecido. Tenemos la medición volumétrica de cárcavas, que eso se da en casos especiales. Y tenemos la medición de la erosión por deposición. Acá por deposición es cuando se va acumulando o es arrastrada pues, las partículas y se quedan acumuladas generalmente en las partes bajas de los terrenos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las parcelas de escorrentía, si recuerdan ustedes, pues indicábamos que este método pues es el más exacto, pero lleva más trabajo y también por ende pues lleva un poco más de costos. El de clavos o varillas con roldanas o de tapas, o el de tapas también, pues son mucho más fáciles de realizar, pero que también son muy perturbados en determinado momento. Y la medición de cárcavas, pues ya indicamos en casos especiales, al igual que la medición de erosión por deposición. Cuando hablamos nosotros de las parcelas de escorrentía, se recuerdan que indicábamos que esta metodología o este método es más utilizado para trabajos de investigación. Y acá, pues el hecho es que nosotros podemos encontrar diversidad de tamaños de las parcelas de escorrentía, desde 2 metros de ancho por 10 de largo hasta más, hay diversidad. Por ejemplo, acá puede ir de entre 7 y 10, nos menciona esta diapositiva. Nosotros podemos ver que hay otras de 5 por 8, de 2 por 10, de 22 por 1.8, ahí de acuerdo al trabajo de investigación que nosotros estemos realizando. Como les indicaba, pues esta metodología es la más exacta, pero también pues demanda más tiempo. Como ustedes pueden ver, nos indican a nosotros que para poder hacer una adecuada estimación, un buen diseño de trabajo en estas parcelas de escorrentía, nosotros para definir cuál es el tamaño de los depósitos colectores, pues también tenemos que saber cuál es la escorrentía máxima que nosotros esperamos en un determinado periodo, porque en función de eso nosotros vamos a poder definir cuál es la capacidad de almacenamiento que deben de tener nuestros depósitos. Entonces aquí ven ustedes que esta metodología pues es bastante amplia. Nosotros debemos de delimitar pues el tamaño, debemos de definir cuál es el porcentaje dependiente, podemos definir cuál es el tipo de suelo que se tiene y por ende algunos otros valores de longitud. Pero un aspecto importante que indicábamos que demanda trabajo es que después de cada precipitación o cada tormenta, nosotros tenemos que recolectar nuestros datos. Otro aspecto importante que ustedes pueden visualizar tal vez en la diapositiva es estas paredes que tienen las parcelas de escorrentía, que comúnmente se le conoce como bordes. Ahora, una característica que deben de considerar ustedes es que estos bordes deben de tener una altura más o menos de 15 a 20 centímetros sobre la superficie. ¿Por qué consideran ustedes que debe de tener esa altura? Por las lixiviaciones que se puedan dar, supongo, ¿o no? Entonces recordemos que esa altura está relacionada, se recuerdan, de la etapa de salpicadura, salpicamiento o por el impacto de las gotas de lluvia. Entonces recuérdense que lo que nosotros buscamos es que cuando impacten estas gotas, la partícula que es salpicada no salga, ¿sí?, del área que nosotros tenemos delimitada acá en la parcela. Por eso se busca o nos recomiendan que dichos bordes deben de ser ya sea de lámina, madera o de cualquier material, ¿sí?,
que nos evite que se pierda directamente estas partículas, o como decía el compañero, que en algún momento no dejen filtrar, ¿sí?, el suelo que se da o que en este caso se disgrega o el que está siendo salpicado. Entonces acá deben de considerar ustedes también esta parte del borde. Entonces, de manera general, rápidamente, pues ya mencionamos esto en la práctica. El de método de clavos, ustedes pueden ver acá que hay diversidad de formas como nosotros podemos plantearlo. Este es el más común, el de colocar un clavo de alrededor de 25 a 30 centímetros de largo debería ser el clavo. Hay una arandela o una rondana que lo único que hace pues es marcarnos el corte del terreno ocasionado por la erosión y para que nosotros pues podamos hacer unas mediciones respectivas. Acá este método pues es bastante sencillo, como les decía, es el método más perturbado y no sé si en la actualidad por ejemplo, el grupo 6, el grupo 7, que fueron los primeros, que ya me imagino que fueron a revisar en algún momento si todavía se encuentran los clavos o las tapas que establecieron, o ya desaparecieron algunos. Aún siguen vivas, Inge, grupo 7. Bueno, entonces esperemos que sigan. Solo algunas, no todas. Bueno, entonces como indicamos, pues esa es el inconveniente o la desventaja que tienen estos métodos, ¿va? Que son fácilmente perturbables o que se puedan perder, ya sea el clavo o en este caso también la tapa. Bueno, como indicamos, el método de cárcavas, pues, o de transectos, generalmente se da cuando nosotros pues tenemos directamente un caso especial de que se ha ido deformando nuestro terreno y se van formando lo que comúnmente conocemos como zanjones. Coméntame. El método de Cárcavas es un método directo también, ¿va? También es un método directo. ¿Puedo volver a recapitular porque había dicho, porfa? Bueno, entonces les indicaba que el método de cárcavas o transectos generalmente se da cuando se nos da esta situación, que comúnmente nosotros empezamos a ver, que empieza a haber erosión, pero no le ponemos atención o en algún momento no establecemos alguna práctica adecuada y encontramos ya deformaciones grandes en nuestro terreno, que comúnmente pues nosotros le llamamos o le dice, bueno, es una cárcava cuando ya no puede transitar la maquinaria. Entonces nosotros en la jerga agronómica pues decimos, mire, se formó un zanjón ahí, ya en determinado momento pues ya no podemos nosotros mecanizar o preparar el terreno y lo único que tenemos que hacer es ir cuidando que ya no aumente directamente esa cárcava. Pero ¿cómo es que se mide directamente o cómo es que utilizamos esta metodología? Bueno, lo que busca dicha metodología acá es de que ustedes puedan venir y por eso también se le llama como transectos, es de que ustedes puedan subdividir de acuerdo al tamaño de la cárcava que ustedes tengan. Por ejemplo, ustedes pueden subdividir acá en función a la longitud. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Pues ustedes deberían calcular el largo de este transecto que ustedes lo pueden definir, que comúnmente pueden ser 10, 15 metros, dependiendo de las características de la cárcava. Pero cuando ustedes ya tienen la longitud, después tienen que determinar, ¿sí?, cuál es el ancho que se tiene y cuál es el alto. Cuando nosotros tenemos esos tres datos, tenemos el alto, el ancho y el largo, ¿qué vamos a obtener? Un volumen. Obtenemos un volumen, correcto. Entonces, con el paso del tiempo, ustedes van a tener su volumen inicial y puede ser el transecto 1. Entonces, ustedes pueden decir, mire, este va a ser el primer transecto. De ahí siguen definiendo el siguiente transecto. Y así van haciendo los transectos de acuerdo al comportamiento que se vaya teniendo en su terreno.
Entonces pueden definir, como les decía, una longitud ya sea de 10, de 15, pero va a depender de las características. Pero entonces al final ustedes con el largo, el alto y el ancho van a obtener un volumen inicial. Con el paso del tiempo, o de acuerdo a cuántas mediciones vayan a hacer ustedes, vuelven a ir y vuelven a tomar esos valores. Lógicamente el largo va a ser el mismo porque ustedes ya definieron cuál va a ser el transecto 1. ¿Sí? Ya que ese zanjón, si no mal lo hizo, es una figura irregular, entonces a la hora de realizar las medidas no van a dar los mismos, entonces se tomaría un promedio o cómo para poder calcular dicho volumen. No, acá, por eso es que ustedes están hablando de transectos. Aquí sería transecto 1, el 2, acá, el 3 y transecto 4, de acuerdo al transecto N, pongámosle acá de acuerdo a cuántos transectos ustedes encuentren o delimiten. Pero entonces, ¿qué hacen? Con el transecto 1, ustedes van a encontrar el volumen del transecto 1. De ahí el volumen del transecto 2, el volumen del y así sucesivamente. Para cada transecto ustedes van a determinar un volumen. Inge, Coméntame. pero cada transecto sería, digamos, cada zanjón, digamos. No, el zanjón es el mismo, solo que como a veces es extenso, ¿sí? No se queda solo de encontrar un agujero como lo estamos viendo acá, sino que ustedes pueden darse cuenta que puede empezar desde acá, ¿sí? Y no sabemos hasta dónde va a ir a terminar no sabemos la longitud. Entonces, por eso es que nosotros vamos haciendo transectos, ¿sí? Que son directamente como que estuviéramos dividiendo nuestro zanjón de acuerdo a la forma que se vaya teniendo. Por ejemplo, hagamos de cuenta que acá, si fuera bastante uniforme, ¿sí? La forma, ustedes solo pueden tener un transecto. Por ejemplo, acá. Si ustedes fueran y vieran que es esta forma, ¿sí? Que es uniforme, pues entonces ustedes acá solo tendrían un transecto. ¿Por qué? Porque solo determinan cuál es la longitud del transecto, ¿sí? Y luego pues ya determinan la altura y determinan el ancho. Y ahí van a tener un volumen, ¿sí? Porque es uniforme. Pero ¿qué pasa cuando ustedes encuentran que este zanjón va de esta forma? Entonces no pueden delimitarlo como uno solo. Por eso es que se van haciendo los transectos de acuerdo a la forma. Ustedes pueden definir acá. Permítanme. Entonces ustedes delimitan acá el primer transecto, miren. Entonces dicen, mire, este es mi primer transecto. Por la forma, aquí sería el segundo, aquí iría el tercero, y más o menos aquí vamos haciendo nosotros a modo de tener los transectos, miren. Es como que subdividimos nosotros la cárcava en varias partes. Y cada parte se conoce como transecto. Ese sería el transecto 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Son 6 transectos. Para cada transecto van a sacar estas medidas que indicamos. El largo, el ancho y el alto. Van a tener el volumen del transecto 1, el volumen del transecto 2 y así sucesivamente. Al final, pues lógicamente van a tener el volumen total, ¿sí? Que es lo que falta directamente de suelo. Ahora, cuando ya pasa el periodo en el cual ustedes van a definir si va a ser cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, de acuerdo a cómo ustedes definan, vuelven y hacen la medición. Lógicamente la longitud va a ser la misma porque ustedes pues ya lo delimitaron, incluso le colocan estacas. Pero lo que van a volver a medir es cómo está de alto y cómo está de ancho, para ver si no se incrementó directamente el zanjón. Entonces, para saber cuánto se perdió en esta cárcava, ustedes sencillamente solo después de calcular el volumen final después del periodo de lluvia o el tiempo que ustedes tengan la medición, que puede ser 6 meses o puede ser el año, ustedes van a encontrar cuánto fue lo que se perdió en esa cárcava después de hacer una resta. Lógicamente, el volumen inicial que tenían ustedes con la resta del volumen último que tenían.
para sacar esas diferencias de volumen va a ser la cantidad de volumen de suelo que se perdió. Pues es un método bastante sencillo, pero lo que conlleva es definir estos transectos. ¿Estamos? Ingeniero, el tiempo para realizar las mediciones de cada transecto, ¿nosotros lo determinamos o hay algún... o puede variar el tiempo? Puede variar el tiempo, puede variar el tiempo. Por eso les decía que comúnmente va a estar en función a la temporada de lluvias que ustedes tengan, al tiempo que van a hacer su medición o su estudio directamente de la cárcava. Y comúnmente algunos lo pueden hacer lógicamente solo en el periodo de lluvias, porque después ya no tendríamos que tener mayor cantidad de erosión, pero ya vimos que hay otros efectos o otros agentes que afectan. Entonces, comúnmente yo les indicaba que podría ser para un periodo de un año que ustedes hagan sus mediciones. Ahora, cada mes o cada 2 meses, cada 15 días, eso ya va al criterio de la persona que esté realizando las mediciones. Ingeniero, así como mi región que llueve casi todos los días, ahí las misiones serían día a día, ¿o cómo? No, cuando son de transectos tampoco es de estar haciéndolo todos los días, porque a veces no miramos una gran diferencia todos los días, pero si llueve constantemente lo puedes definir en cada 15 días, cada 21 días o cada mes, para ir viendo los datos mucho más claros. Como indicaba, pues esto se da solo en esos casos especiales donde se da la formación de cárcavas en los terrenos o en las unidades productivas. La medición de erosión por deposición, como les indicaba en algún momento, se da de forma normal en las partes bajas de los terrenos. Entonces nosotros comúnmente podemos ir viendo que nuestro terreno puede ir acá, en cierta manera, pero en algunos lugares se va formando de esa forma, se va quedando de esa forma. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? Generalmente ustedes han visto que en algunas plantas o en algunos árboles que tenemos de referencia en algunas unidades productivas, encontramos esta forma, donde está la superficie acá y en algunos casos miramos montículos y ahí vemos el desarrollo de algunas plantas. En este caso, lo más normal es encontrarlo en árboles. Entonces, acá solo es de ir viendo más o menos o tener una idea. Este método nos sirve a nosotros solo para ir viendo cuál es la tasa de sedimentación que se da en promedio en cada año. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, generalmente toman de referencia la superficie del terreno, como ven ustedes acá, y luego miren el montículo que se tiene acá, o el acumulado, o el espesor que se tiene del suelo. Entonces, ¿qué hacen? Sencillamente solo calculan la profundidad o el tamaño en este caso, que se ha ido acumulado de sedimentos, y toman de referencia, bueno, cuántos años tiene la planta. ¿Sí? Entonces ahora, normalmente, pues, no es necesario botar un árbol para saber cuántos años tiene, sino que ya hay otras formas de poder estimarlo. Entonces, por ejemplo, acá ven, la metodología les dice, mire, el aparato para poder extraer un núcleo y saber cuántos años tiene un árbol, pues se conoce como nucleador. Y entonces el hecho de saber cuántos años tiene el árbol, pues utilizan esta relación. Y dice, bueno, la tasa de sedimentación a que va a ser igual al espesor que se tenga partido el número de años o la edad de la planta. Entonces ven ustedes acá que nos dice, mire, el espesor o el sedimento depositado era de 50 milímetros y la edad que tiene el árbol es de 10.
Entonces solo sacan una breve relación de dividir el espesor entre el año y tienen cuál es la tasa de sedimentación que se va acumulando. Por ejemplo, nos ven ahí, nos dice, mire, la tasa de sedimentación son 5 milímetros por año. Con este dato, ¿qué pueden incidir ustedes? ¿O qué pueden considerar? ¿O qué análisis harían ustedes con respecto a los suelos en las partes medias o altas de, ya sea del terreno o de la cuenca o de la unidad productiva? Se erosionó 5 milímetros en las partes bajas, altas. Sí, en este caso, pues podemos ver que la erosión en las partes altas o medias del terreno o la unidad productiva están siendo bastante fuertes. Sobre todo si consideramos y se recuerdan ustedes, ¿cuánto es el límite permitido que se puede perder de suelo en un determinado terreno? 1.8, Entonces, 0.13 milímetros. 0.13 milímetros, 0.12. Recuérdense que eso va a variar de acuerdo a la densidad aparente que tenga nuestro terreno. Pero de manera general, lo que no varía es el volumen que nos indican, que es 1.8 toneladas por hectárea al año lo que se debería de perder. Si nosotros tenemos o asumimos que tenemos 5 milímetros y tenemos una densidad aparente de 1.25 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cuánto representaría eso en una hectárea? A ver, hagan ese cálculo ahí. ¿Quién puede repetir los datos, por favor? ¿Sí? Considerando estos 5 milímetros que representaría la capa, el área pues es una hectárea y la densidad aparente es de 1.25 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cuánto sería la pérdida de suelo? 325. Ya tenés 0.05 por milímetro. No, espera que tengo que hacer 0.14. No. No. Recuérdense que ahora les estoy pidiendo cuál es la pérdida de suelo. Vean. Recuérdense de la formulita, pérdida de suelo. ¿A qué es igual? A la altura o la capa por el área por la densidad aparente. Entonces recuérdense que ya tienen ustedes esto. Estos 5 milímetros representan la capa. Aquí ya tienen ustedes la capa. Ya tienen el área, ya tienen la densidad aparente.
Recuérdense que siempre les indicaba, mire, traten de ver las dimensionales con las cuales ustedes están trabajando. Si las dimensionales con las cuales ustedes me tienen que responder son toneladas por hectárea, bueno, ¿qué dimensionales son las que deben de sustituir ustedes en la fórmula? Entonces recuérdense que para llegar a estas toneladas, su densidad debe estar en toneladas sobre metro cúbico. Ya sabemos nosotros que 10.000 metros cuadrados me hacen una hectárea. Entonces, esta altura la tengo que tener en metros para que metros por metros cuadrados me quede metros cúbicos, el cual se va a eliminar con este de acá. Y su dimensional va a ser toneladas sobre hectárea. Serían 62.5. 62.5 toneladas por hectárea. Correcto. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que estamos fuera del límite, ¿va? Determinado momento en las partes altas. Cuando nosotros hacemos esa comparación. Ingeniero, Coméntame. ¿cuál era la densidad de dicho? 1.25. Esta de acá. Bueno, para los que ya dieron que da 62.5, pues ahora, si no fueran 5 milímetros, sino que solo fuera 0.2 milímetros, bueno, ¿cuánto representa entonces? Siempre recordándose de esta fórmula. 0.25 toneladas. ¿Seguros? Ingeniero, Coméntame. ¿cuánto dijo que daba el dato anterior de la pérdida de suelo? 62.5 les dio. Gracias. Inge, son 2.5 toneladas. 2.5. Veamos ahí. Entonces revisen bien ahí el valor. Yo creo que sí les da 2.5. Recuérdense que la clave son las dimensionales. Y por eso les digo. Entonces acá ustedes dicen, mire, acá está en milímetros.
pero a mí me conviene tenerlo en metros. Bueno, entonces ya saben ustedes que 1000 milímetros pues hacen 1 metro. Entonces yo tengo metros por metros cuadrados, me da metros cúbicos, o los cuales se van a eliminar con esta dimensional, y por eso las dimensionales les quedan a ustedes toneladas sobre hectárea, que es la respuesta. Entonces, corroborando, ¿cuánto les da? 0.5. ¿Les da los 2.5? Sí. Bueno, entonces ahí 2.5 toneladas por hectárea. O sea, con estos datos de acá. Ingeniero, Coméntame. ¿y por qué dice que se necesita conocer el peso de una capa de suelo? O sea, ¿por qué estamos calculando la pérdida de suelo ahí? Recuérdense que cuando ustedes esto es lo que buscan, quieren saber ustedes cómo está su pérdida de suelo. Entonces, ustedes ya saben cuánto se perdió de capa, o sea, la altura, pero ahora solo quieren saber cuánto de esa capa en peso, cuánto es lo que se ha perdido. Aquí lo único que estamos transformando es esa capa que nosotros perdimos en peso, porque recuérdense que la comparación es 1.8 toneladas por hectárea, que es el límite permitido. Entonces, por ese valor o ese parámetro que nos dan para que nosotros comparemos, lo transformamos a pérdida en peso. Gracias, sí. Bueno, entonces recordemos siempre que ustedes van a encontrar o que necesiten determinar o comparar cómo está el límite de pérdida, generalmente lo presentamos en peso. Y para eso recuérdense siempre de esta fórmula. Pérdida de suelo va a ser igual a la capa o la altura que se da por el área, que eso nos representa volumen, y lo multiplicamos por la densidad aparente del suelo. Entonces recuérdense que pues si ustedes hacen un análisis adecuado pueden tener la densidad aparente exacta, y si no, pues también podemos utilizar ya algunos valores estándar de acuerdo a la textura del suelo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Y que si daba 2.5. Sí, 2.5 les da. 2.5 toneladas por hectárea. Como les indicaba en algún momento, pues muchas veces no tenemos el tiempo para establecer una parcela en campo y hacer nuestras mediciones para saber o estimar o cuantificar la pérdida de suelo de una forma directa. Entonces podemos recurrir nosotros a los métodos indirectos. Y tenemos dos métodos indirectos con los cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos el conocido método de índice de Fournier y tenemos la ecuación universal de pérdida de suelo o índice de Whitmire, que es una de las más utilizadas. Por ende, pues se llama la ecuación universal. Entonces, ¿qué pasa? Para trabajar estos métodos indirectos, pues necesitamos nosotros recopilar cierta información para poder trabajarlas. Entonces, como nos vamos a dar cuenta, pues acá, cuando hablamos de la ecuación universal de pérdida de suelo, ¿sí? Hay algunos valores que tienen ustedes acá, por ejemplo, el factor de erosividad, que está en función a las precipitaciones o a la lluvia. Tenemos el factor de erodabilidad, que está en función al suelo. Tenemos la longitud de pendiente y el factor de inclinación. Y tenemos en función de la cobertura y algunas prácticas de conservación. Si se dan cuenta, esta ecuación pues integra varios de los factores que mencionamos nosotros que inciden en la pérdida de suelo. Entonces vamos a ir viendo.
¿Alguien pregunta ahí algo? ¿Se puede repetir los factores, por favor? Ah, sí. Entonces ahorita lo vamos a ver. Solo les indicaba que la ecuación universal de pérdida de suelo necesita, en este caso, para definir la pérdida media anual del suelo, que nosotros podamos determinar todos estos factores, que en este caso R representa el factor de erosividad, que está en función de la lluvia. K representa el factor de erodabilidad, que está en función del suelo. Y tanto L como S son dos factores que están en función a la pendiente. Uno nos representa en función a la longitud de la pendiente y el otro en función del grado de inclinación que se tenga. El otro, C, en este caso, pues representa el factor en función a la cobertura o al manejo de los cultivos, y el factor P, que representa el factor de prácticas de conservación que se utilicen en las unidades productivas. Pero ahorita vamos a ir a profundidad de cómo es que nosotros pues lo podemos calcular. Y tenemos el índice de Fournier, que es bastante amigable, que este índice de Fournier, como ustedes van a ver acá, toma en cuenta algunos aspectos como altitud, intensidad de lluvia, deforestación y cambio de uso del suelo. Pero la fórmula para determinarlo es bastante sencillo. Si ustedes se dan cuenta, acá nos dice el índice de Fournier, a que es igual a la precipitación media del mes más lluvioso dividido la precipitación media anual, y nos hacen acá una tabla de valores estándar para que nosotros pues podamos calificar si la erosión o el factor que nosotros tenemos de referencia es muy baja la erosión, baja erosión, moderada erosión, alta o muy alto el fenómeno de erosión que se dan en nuestros suelos. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que muchas veces nosotros encontramos con esta fórmula? Sobre todo en los países como el nuestro. ¿Qué desventaja le observan? Tal vez son las épocas de lluvia. Algo relacionado con ello. Acá el inconveniente que nosotros tenemos es que en muchos casos, sobre todo en algunas unidades o en algunos territorios, no tenemos la información de la precipitación. O sea, no tenemos una batería de datos que nos puedan indicar a nosotros. ¿Sí? Nosotros al tanteo a veces podemos decidir cuál es el mes más lluvioso, ¿sí? Ya a través del tiempo de observar en qué mes se precipita más, pero no tenemos muchas veces la batería de datos, mucho menos para definir cuál es la precipitación media anual. Entonces, a veces nosotros utilizamos algún valor que sea cercano y eso pues nos hace tener una gran variación con nuestros datos. A raíz de eso, con el paso del tiempo se ha ido modificando esta fórmula, ¿sí? Porque algunos dicen, mire, es que posiblemente yo solo tengo el dato de un año, no tengo una batería de datos completa. Entonces, a raíz de eso se modificó también esta metodología, o mejor dicho, esta fórmula, aterrizando a esta otra. Entonces, podemos utilizar ambas, y solo que de acuerdo a la fórmula que nosotros utilicemos, lo único que cambia es un poco el índice o la clasificación. ¿Sí? Si se dan cuenta en esta, nos hablaba de menor de 15 hasta mayor de 65, era muy alto. Si miramos esta otra, aquí nos dice, mire, si su índice es de 0 a 60 es muy bajo. ¿Vean? Lo que cambia acá son los índices, pero está en función a la modificación que le hicieron a esta fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen la batería de datos en la unidad productiva, ustedes pueden trabajar con esta. Si solo tienen para un periodo determinado, pueden utilizar esta. Cualquiera de las dos son válidas para que ustedes puedan determinar la pérdida de suelo en función al índice de Fournier. Aunque acá no les da a ustedes
un valor así como peso, sino que aquí sencillamente solo nos dan un índice, que nosotros pues ya en algún momento lo podemos transformar ya a peso de acuerdo, ¿sí?, a las características de nuestro suelo. Entonces veamos. Acá encontré yo una batería de datos. Ustedes pueden observar que es una batería alrededor de 15 años. Entonces, a partir de ella, nosotros podemos calcular el índice de Fournier. ¿Qué dato necesita el índice de Fournier? El primero. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, ¿cuál es la precipitación media del mes más lluvioso del año? ¿Y cuál es la precipitación media anual? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros calcular acá? Bueno, a simple vista, ¿qué mes observan ustedes que tiene más precipitación? Septiembre del año 1990. Sí, recuérdense que aquí ustedes pueden ver rápidamente, bueno, en qué mes, bueno, puede ser septiembre, puede ser octubre, pero para saber ya en promedio qué mes tiene más precipitación, nosotros tenemos que sacar los promedios. Aquí pues ya no lo van a hacer ustedes, sino que ya se los doy acá. Pero como dicen ustedes, bueno, sí, ¿quién tiene más precipitación acá? En promedio. ¿Sí? Septiembre. Entonces la fórmula que les pide a ustedes, bueno, sencillamente les dice, mire, la precipitación media del mes más lluvioso del año. Ese valor lo elevan al cuadrado y lo dividen dentro de la precipitación media anual. Bueno, entonces veamos qué nos dice acá. Debemos de elevar este valor al cuadrado dividido la precipitación media anual, que ya la tenemos acá, en función a esta batería de datos. ¿Cuánto les daría ahí ese índice? 78.67. 78.67 milímetros. Entonces ustedes sencillamente ya buscan dentro del valor de referencia que tienen acá y se dan cuenta que es mayor a 65. Por lo cual acá ustedes pueden concluir que el grado de erosión ahí es muy alto en esa unidad productiva. ¿Sí? Solo eso pueden concluir con este índice. Aunque recordemos que el valor que generalmente nos da va a ser el índice dado en milímetros, que nosotros pues lo podemos transformar después. Pero acá, de manera general, nosotros solo comparado en la tabla, definimos que es muy alto el grado de erosión. Si fuera esta fórmula que ustedes utilizaran, pues ustedes necesitan los datos de un año en particular. Entonces, si quieren, podríamos utilizar el del año de 1995, que está acá. Si nosotros utilizáramos ese año, pues utilizamos esta fórmula de acá, que nos dice, mire, el valor de la precipitación del mes al cuadrado dividido la precipitación total anual. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, acá tendrían que decir ustedes, miren, 0.7 al cuadrado dividido el valor que tienen acá de la precipitación anual. Y como es sumatoria, pues lo podrían hacer ustedes, es más el valor de este al cuadrado dividido esto. O bien, como ustedes saben que es una suma, ¿sí?, de fracciones prácticamente con un denominador en común, pues ya saben ustedes qué tienen que hacer. Entonces pueden sumar todos los numeradores y al final pues solo lo van a dividir dentro del mismo valor que tienen acá. Entonces nos reducimos el proceso. Entonces les va a quedar de tarea de que ustedes pues por lo menos para el año de 1995
estimen ustedes cuál es el índice de acuerdo a esa fórmula. ¿Estamos? Sí. Ingeniero, Coméntenme. consulte usted la primera fórmula que utilizó, en el cual fue 78 puntos y decimales de precipitación mensual, usó la primera fórmula. Y ya Correcto. ahorita usamos otra fórmula, pero ¿cuándo decimos qué fórmula usar o cuál no? Es que les indicaba que va a depender en función a los datos que ustedes puedan obtener. Si tienen una batería de datos como esta, pues se quedan solo con la primera fórmula. Pero si hacen de cuenta ustedes que están en algún lugar que no tienen ustedes datos o no tienen esta batería y solo encuentran el de un año determinado, entonces solo pueden utilizar la segunda fórmula. Porque si se dan cuenta, la primera fórmula nos piden las precipitaciones medias. La segunda fórmula ya solo nos dice en función del mes y el total del año. O sea, solo esta está dada para un año en específico. ¿Estamos? Sí, ingeniero, ¿podría poner la diapositiva donde está la otra fórmula, solo para el año, por favor? ¿Esa? Sí, gracias. Bueno, entonces eso les va a quedar de tarea. También para la próxima clase, si ustedes pudieran, ya ahí en la plataforma Teams, tienen la metodología de la ecuación universal de pérdida de suelo. Entonces, permítanme, vamos a ver ahí. Solo se las voy a enseñar así rápido. Ingeniero, disculpe, Coméntame. la distribución del parcial, ¿cómo va a venir? Vamos a ver. Yo creo que va a ser 40 teoría y 60 práctico. Gracias, ingeniero.